¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar a platicar nuestro tema del día de hoy, que es los puntos finos de los criterios SAT. Y pues bueno, ¿qué es un criterio SAT? Que esto es una parte muy importante. ¿Por qué? Muchos no sabemos que estos criterios existen, que como tal son situaciones que vamos a ver ahí dentro de lo que es la resolución miscelánea fiscal, pero que te pueden ayudar mucho en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Estos criterios tienen un fundamento legal dentro del Código Fiscal de la Federación, que es en el artículo 33, fracción primera, dentro de lo que es el inciso H, donde nos dice que la autoridad fiscal podrá darte a conocer en el Diario Oficial de la Federación los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales aduaneras, pero también nos dice que obviamente estos pueden formar parte de los criterios y resoluciones que faciliten como tal el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta dos situaciones. La primera, una cosa son las reglas misceláneas fiscal, que son conocidas como reglas de carácter general, y otra cosa son los criterios en materia de impuestos internos y los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales. Para esto, las reglas misceláneas se van a fundamentar dentro de lo que te marca el artículo 33, fracción primera, inciso G, donde nos dice claramente que como tal, la autoridad fiscal está facultada para publicar anualmente las resoluciones dictadas de carácter general que como tal establezcan o dispongan de acuerdo con las consultas y resoluciones que le han dado a los contribuyentes. En este caso es muy importante comentarte que lo que se refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de tributación, como tal, no pueden ser afectados por estos criterios. Es decir, estas reglas misceláneas en lo que se refieren a estos elementos te pueden generar derechos, más no obligaciones ni cargas adicionales a los que marca la ley. Pero aquí es muy importante ver, ¿por qué? La resolución miscelánea fiscal tiene la posición de ser considerada como reglamento, es decir, no te puede poner obligaciones mayores de lo que marca la ley, pero sí te puede dictar requisitos para cumplir con obligaciones marcados por las disposiciones de ley. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es el capítulo 2.8.1 de la resolución miscelánea fiscal, que este capítulo completo está hecho para normar el cumplimiento de tu obligación de llevar contabilidad. Ahí vas a ver, en particular en las reglas 2.8.1.5 y 2.8.1.6, vas a ver que se marca reglas de cómo tienes que llevar la contabilidad electrónica, cómo vas a hacer el envío a la autoridad fiscal y cuándo lo vas a hacer, que son situaciones que no te marca el código, ya que el código en el artículo 28 te dice que tienes la obligación de mandarla y que tiene que ser electrónica, pero no te dice cómo, y es hasta la resolución miscelánea donde te viene a decir cómo. Entonces, de esta manera no se entiende que la miscelánea te vaya a poner mayores cargas o mayores requisitos que los que marca la ley. Sin embargo, sí puede hacer esta función de reglamento. Ahora, pero están los otros criterios, que son los criterios SAT. Estos que conocemos como criterios SAT se dividen en dos. Se dividen en criterios en materia de impuestos internos y en criterios de prácticas fiscales indebidas. Entonces, para ello, ¿cuáles son las características que van a tener estos criterios? Pues bueno, las características de estos criterios lo vamos a ver en el último párrafo del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice bien claro que las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes a través de los medios de difusión que señalen las reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente como tal te darán derechos sobre los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Entonces la pregunta es, ¿estos se publican en el Diario Oficial de la Federación? La respuesta es sí, estos sí se publican en el Diario Oficial de la Federación. ¿En dónde los vas a encontrar?
los vas a encontrar dentro de lo que es la resolución miscelánea fiscal en su anexo 3 y anexo 7. En el anexo 3 vas a encontrar lo que son los criterios no vinculativos o también conocidos como de prácticas fiscales indebidas. Mientras en el anexo 7 vas a encontrar los criterios normativos en materia de impuestos internos emitidos por el SAT. Ambos fueron publicados el 5 de enero de 2022 pasado dentro del Diario Oficial de la Federación. Y es ahí donde está. Entonces, estos criterios, para que tengan una validez y para que tú puedas exigir a la autoridad que te dé el beneficio con base en lo ahí establecido, va a ser o van a tener el requisito de que tienen que estar publicados en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, para esto, ¿cómo se van a dividir estos? Pues bueno, aquí para esto nos dice bien claro que estos criterios van a ser emitidos por los funcionarios facultados para dar a conocer a diversas dependencias este criterio, sin que con esto nazcan nuevas obligaciones para los contribuyentes. Y reitero, solo derivarán derechos de estos criterios. Es decir, solo estos criterios te pueden dar derechos, mas no te pueden poner obligaciones más allá de las que marquen las disposiciones fiscales. Entonces, tomando en consideración este dato, nosotros vamos a tener que ir observando algunas características principales que se van a ver para poder llevar, ya que ahí es donde ustedes tendrían en este punto aspectos importantes que deben de seguir. ¿Por qué? Porque para esto, ¿qué debemos entender como criterio normativo? Porque a ver, una regla miscelánea, ya dijimos, la regla miscelánea tiene valor de reglamento, pero ¿qué pasa con un criterio normativo? Pues bueno, los criterios normativos tienen otras características diferentes. Para esto, la Suprema Corte de Justicia dio a conocer en su Gaceta de fecha septiembre de 2004, en su página 15, la tesis PLB/2004. Esta tesis como tal nos define exactamente qué es un criterio normativo, en donde nosotros podemos entender con base en estos criterios normativos lo siguiente. Vamos a entender lo que son las instrucciones precisas de carácter técnico o explicativo que el funcionario superior da al inferior para que se efectúe en esos términos al aplicar la ley tributaria. Esto es lo que podemos definir como un criterio. En pocas palabras es cómo los propios funcionarios del SAT interpretan la normatividad y lo que ésta permite a los contribuyentes. Entonces, para estos fines, vamos a tener entonces que si nosotros quisiéramos ubicar dentro de lo que es la pirámide de Kelsen el lugar donde esta normatividad estuviera, lo tendríamos así. En primer lugar veríamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la misma altura los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por debajo los decretos, por debajo las leyes, por debajo los reglamentos, a la misma altura de los reglamentos la resolución miscelánea fiscal, y por debajo de estos encontraríamos los criterios normativos en materia de impuestos internos y los criterios SAT, como obviamente circulares administrativas. Entonces, la característica de una circular administrativa es que solamente te va a generar un derecho y no te puede generar obligaciones, ¿sale? Importante que nosotros tomemos en consideración que para poder tener dentro de este aspecto lo que nosotros vamos a llevar, va a estar para todos estos fines lo que ustedes van a ir llevando en esta situación y en donde nosotros iremos viendo cómo se va a dar dentro de este aspecto la situación de lo que nosotros vamos a tener de este aspecto. Entonces aquí sí es sumamente importante que nosotros tomemos en consideración cómo va a estar en todo este punto y cómo es que nosotros tendríamos para esta situación en este sentido. Entonces, por ello, sí es importante que tomes en cuenta esta situación. Ahora, entonces,
Precisamente en este mismo sentido, esa misma tesis nos define cuál es la diferencia entre una regla miscelánea fiscal y entre un criterio normativo del SAT. De hecho, como ya lo vimos, a nivel jerárquico tienen diferentes niveles de jerarquía. De hecho, podemos decir que los criterios SAT, tanto los criterios SAT como las misceláneas, están subordinados a la ley. Sin embargo, a nivel jerárquico todavía tiene menos nivel jerárquico un criterio SAT que lo que sería la resolución miscelánea fiscal. Entonces, partiendo de esa base, nos dice aquí, resolución miscelánea fiscal. Las reglas que contienen pueden llegar a establecer obligaciones a los contribuyentes, ya que no constituyen criterios de interpretación, sino disposiciones de observancia general. Entonces, desde ahí ya nos está diciendo este criterio situaciones muy importantes. Entonces, básicamente, ¿qué dice? Dice, de lo que marca el artículo 33 y 35 del Código Fiscal, se advierte que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados, sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y, en caso de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, van a otorgar derechos a los contribuyentes. Entonces, en pocas palabras, aquí nos está diciendo bien claro, que es dar a conocer requisitos, criterios, para que los contribuyentes puedan cumplir correctamente e incluso te pueden llegar a generar obligaciones. Entonces, por otro lado nos dice, en cambio, como tal, las disposiciones de observancia general cuya emisión y publicación se rigen respectivamente por lo que te marca el artículo 14, fracción tercera de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y artículo 33, fracción primera del Código Fiscal de la Federación en su inciso G, nos dice, tienen como finalidad regular o llevar a cabo la regulación establecida dentro de lo que son las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de Unión y el presidente de la República con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre otros los de reserva y primacía de ley, por lo que deben ceñirse a lo establecido en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión. Entonces aquí nos dice claramente, en tal virtud, al tratarse de actos de diversa naturaleza, no existe razón alguna para considerar que las reglas agrupadas en la resolución miscelánea fiscal se rigen por los mencionados artículos 33, penúltimo párrafo y 35. Es decir, en pocas palabras, la miscelánea no está totalmente regida por esta parte, ya que como tal, su emisión consiste y lleva un proceso de ser sancionado por el presidente de la República para que la misma pueda ser publicada, aunque las reglas son redactadas por el presidente del Servicio de Administración Tributaria. Y sí, no lo dije mal, así se llama. Vean la ley del SAT, y precisamente la ley del SAT dice claramente que se llama presidente del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, en este caso dice precisamente que estos se refieren exclusivamente a criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales, los que en ningún momento serán obligatorios para los gobernados, a diferencia de las disposiciones de observancia general que emite el presidente del Servicio de Administración Tributaria, las cuales son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de que algunas de ellas, con motivo de una sentencia dictada en algún medio de defensa, de que prevé algún orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos total o parcialmente, al no ceñirse a los referidos principios y, en su caso, a las condiciones que establezca el legislador para su dictado. Entonces, fíjense bien, este principio de primacía de ley, al que hacía referencia aquí la Suprema Corte de Justicia, se refiere principalmente a que solamente hay un tipo de mexicanos que pueden emitir leyes, y estos son los integrantes del Congreso de la Unión, es decir,
los diputados y los senadores. Asimismo, donde nos dice de reserva es el mismo principio, pero también dentro de lo que es la seguridad jurídica encontramos un principio que va a estar de la mano de este, que es el principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Que obviamente la norma haya sido expedida de acuerdo con este principio de primacía, y aparte vamos a encontrar ahí mismo otro principio, que es el principio de subordinación jerárquica. Este principio de subordinación jerárquica se refiere a que un ordenamiento inferior o secundario jamás podrá ir por encima o de forma contraria a lo que diga el ordenamiento inferior. En este caso, el ordenamiento superior se llama Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del IVA, Ley del IEPS, etc. Todas las leyes que nos ponen un tributo. Y del ordenamiento inferior sería los reglamentos, por ejemplo, el reglamento del Código, el reglamento de la Ley del IVA, el reglamento del ISR, entre otros. Pero también ahí queda clasificada a la misma altura la resolución miscelánea fiscal, con la misma jerarquía que un reglamento. Y por debajo de estos, los criterios interpretativos, que son los criterios SAT, los cuales tienen la naturaleza solamente de circulares administrativas, que a diferencia de lo que pasa con la miscelánea, que sí tiene que ser sancionada por el presidente, los criterios normativos en materia de impuestos internos del SAT no son necesarios que sean sancionados por el presidente, sino que simplemente basta con que sean sancionados por el presidente del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, la diferencia es que uno lo va a sancionar el presidente de la República y el otro lo va a sancionar el presidente del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, partiendo de esa base, es donde nosotros vamos a tener la característica que ustedes van a ver y en donde nosotros tendríamos que ir encontrando toda esta situación que pudieran ustedes tener y que en su defecto les pudiera afectar, ya que es ahí donde nosotros tendríamos que ir buscando e ir cuidando en esta situación lo que nosotros tendríamos o pudiéramos ver. Entonces, mucho cuidado porque entonces ahí es donde está el verdadero valor de un criterio. Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo incumplo una regla miscelánea, como tal, pues obviamente sí pudiera ser sujeto de una sanción. Pero, ¿qué pasa si a través de un criterio SAT me dicen que no puedo hacer algo? En ese caso, no puede ser como base de un fundamento para una resolución, toda vez que la misma solamente te puede dar derechos, mas no te puede poner obligaciones más allá de lo que marca la ley como sujetos, objeto, base, tasa, tarifa de tributación. Entonces, tomando como base esta situación, exactamente los criterios del SAT van a estar ahí. Entonces, reiterando, ¿cuántos tipos de criterios hay emitidos por los funcionarios del SAT? Solamente dos. Los primeros son los criterios normativos en materia de impuestos internos, los cuales los encontramos en el anexo 3, y los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales, los cuales los encontramos en el anexo 7. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a encontrar nuestros criterios para los fines de poder llevar a cabo su aplicación. Ahora, otro aspecto importante que ustedes deben de cuidar es exactamente entonces el alcance del mismo, porque recuerden que los mismos tienen un alcance solamente en darte derechos cuando estén publicados en Diario Oficial de la Federación. Pero, ¿de dónde salen todos estos criterios? Porque obviamente no están ahí en la miscelánea nada más, porque sí. Pues bueno, recordaremos que el Código Fiscal de la Federación nos permite llevar a cabo un procedimiento como un derecho del contribuyente de poderle hacer a la autoridad consultas reales y concretas. Estas consultas reales y concretas normalmente lo que hace es que el contribuyente
hace o le hace un planteamiento de autoridad para ver si la autoridad le puede autorizar algo en particular. Estas consultas reales y concretas que se fundamentan en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, precisamente lo que nos dice es que los contribuyentes vamos a poder hacer a la autoridad fiscal una consulta sobre una situación real, concreta, que los está afectando individualmente. Para ello, la autoridad fiscal te va a contestar, y si de esa contestación resulta que hay algún tratamiento o permiso particular al contribuyente, entonces la autoridad va a quedar obligada a aplicar estos criterios contenidos en estas consultas reales y concretas. Entonces, para ello, en este caso, es importante mencionar que cuando el contribuyente haga este tipo de consultas, básicamente la consulta debe llevar los antecedentes. En estos antecedentes, ¿qué tienes que poner? Pues obviamente vas a poner cómo es tu caso concreto de operación, o sea, qué haces, cómo lo haces y en su defecto, qué dice la normatividad. Después vas a poner las circunstancias que originan tu consulta y en donde obviamente menciones si el mismo criterio se ha o no modificado posteriormente. Y la autoridad, al dar la respuesta como tal, va a mencionar que las mismas van a ser obligatorias solamente para ese contribuyente en común. Bueno, en este caso nos dice el último párrafo de este artículo 34 que como tal el SAT va a publicar mensualmente un extracto de las principales resoluciones que haya dado a este tipo de consultas reales y concretas. Para ello van a cumplir, o esta publicación debe de cumplir con lo que te marca el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en donde básicamente lo que menciona es que van a quitar los datos particulares del contribuyente y van a dejar solamente la parte del extracto que como tal es de interés. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Cuando muchos contribuyentes o varios contribuyentes te hacen la misma consulta, es decir, todos los contribuyentes le hacen la misma consulta a la autoridad fiscal, entonces determina que se trata de una situación general que está afectando a los contribuyentes con base en las normatividades fiscales y lo incluye como un criterio normativo en materia de impuestos internos. ¿Para qué? Para que los contribuyentes no tengan la necesidad de cada uno hacer su propia consulta, sino que con la consulta que ya existe, como tal, se lleve a cabo y se establezca la situación para poder atender este aspecto. Entonces, ahí es donde ustedes es importante que cuiden entonces la situación que van a poder llevar y van a poder encontrar dentro de estos aspectos para estos fines. Y pues bueno, en este momento quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de Facebook Live. El día de hoy estamos hablando de lo que son los criterios, los puntos finos de los criterios del SAT. Para esto, a ver, vamos a recordar rápido esto. A ver, ¿dónde se fundamentan los criterios del SAT? Los fundamentos del SAT están en el artículo 33, en su último párrafo, donde dice que la autoridad fiscal va a publicar anualmente los criterios de cómo interpretan las disposiciones fiscales. Estos criterios, recuerden que se van a entender que son instrucciones precisas y concretas que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, o también conocido como presidente del Servicio de Administración Tributaria, da a conocer a los funcionarios del SAT para decirles cómo se interpretan o cómo debe interpretar cierta norma fiscal. Y hace dos minutitos decíamos que ¿de dónde saca el SAT estos criterios normativos? Pues bueno, estos criterios normativos el SAT los saca de las consultas reales y concretas que los contribuyentes le hacen en los términos marcados por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, donde básicamente los contribuyentes le vamos a pedir de manera respetuosa a la autoridad algún tipo de tratamiento particular o permisión particular con base en las disposiciones fiscales, mencionándole antecedentes y situaciones que nos llevan a cierta afectación o imposibilidad de poder cumplir con una normatividad. Entonces, si la autoridad, al analizarlo jurídicamente y ver el caso concreto, considera que es correcto lo que el contribuyente está diciendo, entonces
le va a dar una autorización para que éste lleve a cabo como tal la aplicación de un caso particular. Entonces, cuando varios contribuyentes hacen la misma consulta, lo que hace la autoridad es que al ver que esto al ver que esto afecta a varios contribuyentes, entonces va a hacer el análisis de esa normatividad y va a hacer un extracto de esas resoluciones que van sobre el mismo tenor y lo va a incluir como un criterio normativo. ¿Para qué? Para que entonces otros contribuyentes que se ubican en el mismo caso concreto como tal no tengan la obligación o no tengan la necesidad, mejor dicho, de estar llevando a cabo como tal el hacer su propio criterio. Entonces, para ello es importante que nosotros veamos cómo están en esta situación, en este punto. Entonces, ¿de dónde van a salir? Van a salir exactamente de lo que son estas resoluciones que da el SAT a la que son las consultas reales y concretas que se van a tener para estos fines. Entonces, ahí van a ser estos fines de lo que va a estar bajo la situación de lo que nosotros encontraremos para este aspecto. Entonces, ojo, mucho cuidado, porque entonces aquí es donde vamos a ver que se tendría esta aplicación. Entonces, ¿cuántos tipos de criterios normativos del SAT hay? Hay dos tipos. Primeramente tenemos lo que conocemos como criterios normativos en materia de impuestos internos, que estos son los que salen, reitero, de las consultas reales y concretos que los contribuyentes hacen en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, y los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales. Estos salen de lo que son las observaciones que los diferentes funcionarios del SAT llevan a cabo cuando llevan el ejercicio o cuando ocupan el ejercicio de sus facultades de comprobación. Es decir, de las observaciones que de las auditorías, ya sea por visita domiciliaria o revisión de gabinete, lleven las autoridades fiscales, de ahí hacen un extracto de lo que son las estrategias defraudatorias más comunes que detectan a la hora de hacer estas auditorías, y hacen también una compilación de todos estos criterios dentro de lo que es los criterios no vinculativos. Estos criterios no vinculativos también los conocemos como de prácticas fiscales indebidas, es decir, lo que para el SAT se consideraría un pecado fiscal. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque con esto el SAT te dice: sé lo que hiciste el ejercicio pasado, y entonces eso te va a perseguir por toda tu vida fiscal. No, no es cierto. ¿Cómo creen que va a pasar eso? ¿Por qué? Porque al final del día son criterios. Y recordemos, la jerarquía de un criterio es solamente ser una circular de carácter administrativo. Es decir, que solamente si son publicados en Diario Oficial de la Federación te van a generar derechos, mas no te pueden generar obligaciones o cargas distintas a las que marquen la ley. Entonces, partiendo de esa base es donde tenemos esta situación. Ahora, hay aspectos importantes entonces dentro de estos que nos van a ayudar, sobre todo porque muchos nos van a dar beneficios que técnicamente en ley no existen. Y precisamente comencemos por ahí. Comencemos a analizar los principales criterios normativos. Los criterios normativos, tal cual como lo dicta el artículo 33, fracción primera, inciso G, segundo párrafo y último párrafo, deben de estar publicados en el Diario Oficial de la Federación, ordenados de tal manera de que los contribuyentes podamos hacer o podamos entenderlos de una manera más práctica. Es decir, que podamos ver de una forma fácil su aplicación para poderlo llevar. Entonces, bajo esta premisa, aquí nosotros vamos a ir encontrando la situación de lo que ustedes van a ir viendo para poder tener en este aspecto, ya que ahí tendríamos uno de los grandes puntos particulares que van a estar: poder aplicar cosas que la ley no te deja hacer. Entonces, empezamos primeramente por el Código Fiscal de la Federación. A ver, primero, aplicación de las normas de información financiera.
A ver, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 28, nos dice que tú como contribuyente estás obligado a llevar contabilidad.